Estados Unidos elevó su discurso chauvinista con una campaña internacional en la que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, arremete contra la migración y sobre todo estigmatiza a millones de personas que buscan refugio en ese país que durante muchos años era el país de las oportunidades. Los spots en los que Noem reacciona a la migración como el crimen organizado comenzaron a aparecer en medios digitales desde febrero pasado y de ahí saltaron a la televisión abierta mexicana. La aparición de una campaña durante un partido de fútbol y en horario estelar generó indignación entre las personas televidentes y provocó que la prensa nacional y la internacional retomaran esta triste noticia. Después de este escándalo, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con firmeza y dijo que va a preparar reformas legales para evitar que los gobiernos extranjeros divulguen mensajes de odio en medios mexicanos. Hoy vamos a hablar sobre la campaña que está tensando la relación entre México y Estados Unidos y analizaremos las reacciones en estos spots que van desde el repudio a los discursos discriminatorios hasta las críticas a los medios de comunicación que aceptaron transmitirlos, obviamente no de a gratis. Y en uno de estos anuncios, la secretaria Kristi Noem se dirige a quienes buscan migrar a Estados Unidos, advirtiéndoles que aplicará todo el peso de la ley en su contra. Además, obviamente culpa a gobiernos pasados por haber permitido a los migrantes inundar al país con sustancias prohibidas, tráfico de personas y criminales violentos, lo que por supuesto no se puede comprobar. Pero vamos a ver este tristísimo spot. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Todo lo que acabamos de ver es muy desafortunado, pero si se analiza el discurso podemos notar que la funcionaria amenaza con castigar a quienes violen la ley, pero en ningún momento afirma que entrar a Estados Unidos de manera irregular sea motivo de castigo. Y es que hay que recalcar siempre que se hable de este tema, que en Estados Unidos no existe el término jurídico de migrante ilegal y que la migración es un derecho en Estados Unidos y en el mundo entero. Y así lo advierte la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, organismo que ofrece asesoría legal en materia de derechos humanos. En diversos documentos, ACLU señala que entrar a la Unión Americana sin pasar por un proceso de revisión y admisión es una falta menor a menos que existan ciertos agravantes. El organismo también resalta que la estancia en Estados Unidos sin un permiso de las autoridades migratorias no es tal cual un delito y que casi la mitad de la población se encuentra en esta situación porque entró al país cumpliendo las reglas, o sea, entras de visita o entras de turista y terminas quedándote muchos meses, pero al momento de entrar pues entraste de manera legal o incluso solicitaste un permiso para ir a Disneylandia o a donde sea. Según ACLU, el único escenario en el que la autoridad puede perseguir penalmente a personas sin estatus migratorio regular es cuando ésta ya había sido expulsada y vuelve a entrar a Estados Unidos sin permiso, o sea que te deportaron y de alguna manera volviste a entrar. Pero volviendo a nuestro tema principal, que es el spot, el segundo spot del gobierno estadounidense está dirigido precisamente a esta población. En él, esta persona de la que hablamos previamente, Kristi Noem, exhorta a las personas sin papeles, que los llama sin papeles, a dejar Estados Unidos o de lo contrario el gobierno los va a cazar y deportar. Vamos a ver este video. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border, for deporting criminal illegal immigrants, and for putting America first. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you, and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open,
They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. If you leave now, you may have an opportunity to return and enjoy our freedom and live the American dream. But understand this. Under President Trump, America's borders are closed to lawbreakers. Follow the law, and you'll find opportunity. Break it, and you'll find consequences. The choice is yours. America welcomes those who respect our laws, because a strong nation is a safe nation. Como podemos apreciar, en este caso la funcionaria sí lanza una amenaza directa, aunque no tenga fundamento legal para hacerlo, y acomoda su discurso de tal manera que hace lucir a todo migrante como criminal. Además, es notorio que el comercial enaltece la figura de Donald Trump, a quien presentan como paladín de la justicia, cuando él mismo fue declarado culpable por 34 delitos de falsificación, pero evitó pisar la cárcel por razones políticas o porque es millonario. Se trata de una campaña en donde tiene un doble propósito. Por un lado, promover el culto a la personalidad hacia la figura del presidente estadounidense en México, y una política que hasta hace unos años era impensada en un país que presume ser una democracia consolidada. Pero por el otro lado, la otra estrategia de los spots se instala en la agenda supremacista que impulsa el gobierno de Donald Trump, mostrando a la migración como el origen de muchos males que aquejan a la sociedad, sin reconocer que Estados Unidos siempre ha sido un país de migrantes y que los migrantes construyeron ese país como lo conocemos ahora. En los anuncios en ningún momento se muestran migrantes blancos como infractores, cuando, por ejemplo, la propia primera dama, Melania Trump, alguna vez rompió las leyes migratorias al trabajar con una visa turista. Por lo demás, la campaña resalta no solo por su discurso agresivo, sino por su extensión. El Departamento de Seguridad Nacional planea promoverla al menos por los 2 próximos años, tanto en redes sociales como en la televisión de varios países. Según fuentes de la dependencia, no solo habrá spots, sino publicaciones segmentadas en redes sociales y hasta mensajes de texto para describir la migración hacia Estados Unidos y propiciar retornos voluntarios, siempre mediante amenazas sin sustento legal. Hasta ahora el gobierno de Estados Unidos ha gastado 200 millones para este propósito, convirtiéndola en una de las campañas públicas más costosas en la historia de este país, donde mucha gente, o por lo menos gran parte de la población, no tiene dónde vivir, no tiene qué comer y está endeudada con el banco. Conociendo este dato, surgen varias preguntas sobre el papel que están jugando las televisoras mexicanas en esta campaña, mismas que siguen sin respuesta, toda vez que ni Televisa ni TV Azteca han fijado una postura sobre el asunto, pero sí podemos saber que Televisa hace poco se asoció con Univisión y Univisión se ha entregado completamente a la narrativa del trumpismo. Hasta el momento, lo único que queda claro es que las dos principales empresas de medios en México se están beneficiando económicamente en dólares al transmitir los mensajes xenófobos del gobierno estadounidense, todo para que el 16 de septiembre vengan a decir ¡Viva México! Y se vistan de los colores de la bandera. Pero se desconoce el monto que recibieron por hacerlo hasta ahora, o si consultaron alguna dependencia mexicana previo a autorizar la transmisión de los spots, que sabemos que no, porque si no la presidenta no los hubiera señalado como culpables. Pero queda claro que si el gobierno de Estados Unidos contrató directamente las pautas publicitarias o lo hizo a través de alguna agencia, ya nos vamos a enterar en algún momento. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum ya mostró su desacuerdo con la transmisión de los polémicos spots y prepara una respuesta contundente, probablemente legal. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la presidenta mexicana lamentó que las televisoras hayan colaborado para promocionar la agenda política de una potencia extranjera que no es su país, pero reconoció que no tiene ningún impedimento legal para hacerlo. Todavía. Esto debido a que la reforma de telecomunicaciones del sexenio de Peña Nieto eliminó la prohibición de este tipo de mensajes. Según la presidenta, el Congreso de la Unión eliminó en el 2014 el artículo 256 de la Ley Federal de Radio y Televisión, cuyo texto señalaba textual: los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y televisión en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial de gobiernos o entidades extranjeras, ni permitir que los medios de comunicación que operan en sus concesiones sean utilizados para fines que puedan influir en los asuntos internos del país. Pese a que el gobierno federal ya no tiene herramientas legales para detener la transmisión de estos anuncios, la presidenta reveló que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Comunicación, que depende de la Secretaría de Gobernación, ya envió una carta a los concesionarios de medios de comunicación exhortándolos de manera muy amable a no transmitir mentiras o los mensajes discriminatorios y revictimizantes del gobierno de Estados Unidos. Además, subrayó que no está a favor de la censura y por ello no va a obligar a las televisoras a bajar el anuncio, porque prohibido prohibir, privilegiando el diálogo por encima de la imposición. Lo que sí anunció es que hay una reforma para que el artículo 156 regrese a la Ley Federal de Radio y Televisión, con el fin de evitar que otros gobiernos quieran imponer sus agendas a través de los medios concesionados. Con esta reforma, señaló la presidenta, los gobiernos extranjeros podrán seguir contratando publicidad en México para asuntos como promoción turística, pero respetando siempre la soberanía nacional y sin imponer ideologías. Además, planteó que la prohibición para contratar este tipo de publicidad debe extenderse a los medios digitales y a las redes sociales, señalando que no es lo mismo que un político exprese sus puntos de vista en cuentas personales a que pague Twitter o Facebook para hacer un mensaje que llegue a personas en otros países a cambio de dinero. Asimismo, invitó a los partidos de oposición a sumarse a esta iniciativa de ley. Vamos a escuchar sus palabras. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país, pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la Ley de Telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. Entonces, vamos a cambiar la ley. Y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se apruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios, ¿no? Entonces, ni en las redes sociales podrán pautar, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. Así las cosas, Estados Unidos no solo no piensa dejar de transmitir estos mensajes, sino que ya tiene listos nuevos spots. El lunes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional colgó en su cuenta de YouTube el primero de estos anuncios, que son muchísimo más agresivos que los anteriores y probablemente sean un reflejo del mismo gobierno estadounidense. Esta vez, Kristi Noem presenta imágenes de presuntos delincuentes provenientes de El Salvador, Guatemala y Venezuela, quienes, según el gobierno, cometieron crímenes violentos y de índole sexual mientras permanecían en Estados Unidos de manera irregular. Llama la atención que el gobierno de Trump eligió no poner a ciudadanos mexicanos entre estos supuestos criminales peligrosos, un gesto que supone que hay una buena relación entre nuestros países y que no está tan deteriorada como algunos advierten. Según Noem, estos sujetos fueron detenidos gracias al liderazgo del presidente Trump, quien ha llevado a niveles mínimos el ingreso de personas sin papeles en la primera semana de su administración, porque con estas campañas de miedo, ¿quién quiere ir a Estados Unidos? Además, la funcionaria amenaza a esta población con imponerles multas de $1,000 diarios en caso de ser arrestados y con quitarles la oportunidad de regresar al país de manera regular en el futuro. Y yo me pregunto, si te vas a Estados Unidos para trabajar y hacer dinero, ¿cómo vas a pagar una multa de $1,000? Todo esto para promover la aplicación móvil de CBP Home, en la que los migrantes se pueden dar de alta y entrar a un programa de repatriación
voluntaria. Antes de despedirnos, no podemos dejar de mencionar que Kristi Noem ha sido muy criticada por su trabajo como secretaria de Seguridad Federal. En especial, la oposición reprocha a la exgobernadora de Dakota del Sur por su protagonismo, y es que la secretaria suele aparecer en actos públicos vestida como agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuando nunca ha sido miembro de esta agencia, parecido a cuando Calderón salía vestido de soldado sin haber tenido entrenamiento militar y que le quedaba grande además el uniforme. Hace una semana se hizo viral un video en el que aparece con un uniforme y portando un arma de alto calibre muy cerca del rostro de un agente de ICE, poniendo en riesgo la vida de su subalterno, aunque otros opinan que esto es una exageración, pero vamos a verlo. Here we are with Marco and Brian today. They're letting me roll with them. We're going to go out and pick up somebody who I think is got charges of human trafficking. We earlier had an op that swept up somebody who was wanted for murder. So appreciate the good work that they do every day, and we appreciate them working to make America safe. Lo que sí es cierto es que Noem no pudo evitar caer y ser víctima de la delincuencia el domingo pasado, justo el día en que la transmisión de sus spots destacó o desató una conversación en México. Según varios medios locales, un ladrón logró robar su bolso mientras la funcionaria cenaba en un restaurante en la ciudad de Nueva York, llevándose su licencia de conducir, pasaporte, las llaves de su domicilio y $3,000 en efectivo. ¿Quién trae tanto dinero en efectivo? Definitivamente esta no es la mejor manera de presumir que tienes a tu cargo la seguridad interna del país. Y hasta aquí la dejamos en SDP Mañana. No olvides suscribirse, darle clic a la campanita, comentar si ha visto estos spots, qué opina de ellos y si usted alguna vez ha cargado con $3,000 en su bolsa. No olvide quedarse a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.